Para mí es un honor presentar en estos momentos a un gran amigo que conocí hace algunos años. Él venía de realizar varios trabajos con respecto a lo que son los dibujos, el arte, los cómics. Tiene una larga trayectoria en el mundo artístico, pero él me buscó hace algún tiempo atrás para traerme una información, compartirla con respecto a los incas, y me pidió para, de repente podía esto ser presentado en el programa de televisión que ustedes saben que tengo en TV UNSA. Entonces conversamos de cómo podríamos presentar, ¿no? Porque como de alguna manera nuestro gran amigo Roosevelt Pedro Moyo Guzmán, de quien estoy hablando, bueno, él tenía mucha información y necesitaba darle cierto tipo de enfoque. Entonces conversamos cómo podíamos resolver esto, cómo la gente iba a poder de alguna manera digerirlo mejor, y después, bueno, de algunas conversaciones pudimos ya hacer nuestro primer programa, un primer programa donde él nos comentó sobre pues, los enigmas de los incas, sobre el código que está oculto dentro del idioma quechua. Y han pasado varios años, y de esa entrevista muchas otras más, no solo conmigo, sino ya con grandes personalidades, youtubers, como por ejemplo el amigo Hugo Chugox, ha estado también con el doctor Anthony Choi en su programa varias veces, también ha participado incluso con algunos youtubers ya mucho más famosos, ¿no? Como de Marcelo Larín, ¿no? Y un sinfín de otras personalidades que han visto en los mensajes de Roosevelt mucha coherencia, y sobre todo algo que es muy impactante, ¿no? Que sobre los misterios de los incas, ¿no? O sea, realmente verdades que pueden ser incluso comprobadas. Entonces, como les comentaba, muchos de estos videos han superado miles de vistas en internet, y prácticamente se puede decir que Pedro Roosevelt Moyo Guzmán es, se podría decir, un youtuber, una nueva estrella dentro de este mundo ¿no? de la información, del YouTube, pero que tiene contenido, ¿no? De contenido cultural, obviamente, y que al no haber espacios en señal abierta muchas veces para este tipo de materias, pues la internet, la red se ha convertido en un medio muy importante para dar a conocer estos temas, ¿no? Tocar estos temas, y creo que muchas personas han empezado a conectarse con él, a sentir que esto es cierto, comprobarlo en las crónicas, comprobarlo en el día a día, y sobre todo que la información que nos deja Roosevelt es valiosa, o sea, la podemos utilizar, ¿no? Hay muchas personas del mundo andino que han encontrado, no solo se podría decir conocimiento, sino han empezado a sentirse orgullosos porque a través de las herramientas que Roosevelt les da, por ejemplo, el origen de los apellidos, de los grupos sociales, etcétera, ¿no? Creo que está reivindicando al mundo andino. Y algo para terminar y comenzar con la conferencia, no quiero extenderme mucho, es que él está enfocando este tema andino desde una nueva mirada, ¿no? Generalmente cronistas, investigadores, historiadores siempre lo hacen desde un punto de vista occidental, ¿no? Se podría decir, si no es desde la mirada europea, de la mirada norteamericana, ¿no? Tratan de entendernos de esa forma, cuando el mundo andino se entiende desde el mundo andino, ¿no? Y esto ha sido posible gracias a que Roosevelt ha aprendido el idioma quechua, el puquina también tiene un acercamiento a la aymara, y eso le ha permitido ingresar, y obviamente, ¿no? Siendo peruano, y radicando pues en el Perú, viajando mucho por el interior, él ha podido entonces de alguna manera descubrir la correcta forma, tal vez, de interpretación de las crónicas peruanas y del idioma quechua, y de las informaciones que están tanto en los arte mobiliario que se puede encontrar en el Perú, y también en los monumentos arqueológicos que han dejado las culturas extintas y los incas. Entonces yo quiero, bueno, ante todo, ¿no? Felicitar a Roosevelt, algo que es muy importante que me estaba olvidando, que esta noche es muy importante para Roosevelt y para nosotros, porque va a presentar su libro, ¿no? Justo les comentaba que él vino un día aquí a la tienda a conversar, y no puedo creer que haya pasado tanto tiempo, y que toda esa información que él poco a poco ha ido investigando y ido sumando, pues la ha redondeado y la ha pulido en un libro
donde está, el libro, el contenido es 100% información, ¿no? O sea, realmente es un libro muy entretenido, denso también, y como lo que nos gusta, ¿no? A todos los que investigamos. Hay mucha información ahí que van a poder recoger para ustedes, que está en el libro, y es para mí un orgullo, me siento muy feliz de que este libro vea la luz, porque de alguna manera esto marca una etapa, una segunda etapa en su carrera, ¿no? Ya no es solamente un investigador, ¿no? Ahora es escritor, y de algo pues, que realmente tiene mucha calidad. Así que ahora sí, en esta noche tan especial, esta conferencia, los falsos mitos sobre los incas y la verdad que está en este libro de Unku, él ya les va a explicar seguramente. Bueno, quiero que le den un fuerte aplauso a Pedro Roosevelt Moyo Guzmán, y lo veo con ustedes a mi gran amigo Gary Cama. Mi mainaya de ancho, Huayquey Panaicuna. Bien, eso significa cómo están mis hermanos y hermanas en quechua. Y como lo estaba comentando aquí mi amigo Rafael Mercado, yo soy investigador, ¿no? Yo soy de acá de Arequipa. Llevo metido en esto unos 6 años investigando todo lo que es la cultura andina, y como mencionó, lo que me ha servido bastante es aprender el idioma quechua. También investigar lo que es el aymara, el boquina, porque lo que he llegado a descubrir durante todo este tiempo es de que estos idiomas sirven para poder entender la verdadera cultura de los incas, porque cada idioma está fuertemente ligado a una cultura. Por ejemplo, los japoneses hablan japonés, ¿no? Los ingleses hablan inglés, los alemanes hablan alemán, y su propio idioma está su propia cultura. Entonces, ¿cómo entender a los incas? Es a través de su propio idioma. Eso lo dice la teoría de Sapir-Whorf. Eso se llama el relativismo lingüístico, donde se dice eso, ¿no? De que el idioma que uno habla está ligado a su modo de pensar, su modo de entender el cosmos. O sea, que el idioma está muy ligado a la cultura de una sociedad. Y ahora, el tema de ahora, como habrán visto, es, ¿no?, los falsos mitos sobre los incas. En base a este idioma, o sea, en base al análisis filológico de las lenguas andinas, el quechua, el aymara, el kuquina, les voy a demostrar que varias cosas que se nos dicen sobre los incas estaba equivocado, ¿no? Porque miren, les voy a resumir la historia de lo que nos ha enseñado el colegio, les voy a resumir en pocas palabras. ¿Qué nos dicen de los incas según la historia oficial? Que los incas no tuvieron escritura, que los incas no conocieron el valor del número 0, que los incas no pudieron navegar a otros continentes, que los incas fueron fácilmente conquistados por un puñado de conquistadores, o sea, de europeos. Eso nos dice la historia. Y si se ponen a pensar, eso baja la autoestima de los peruanos. No sé si alguien lo ha tomado de ese modo, pero a mí realmente eso me hace sentir vergüenza. Así nos cuentan la historia en el colegio, y así crecen los jóvenes. Por eso yo no le culpo a los jóvenes que se alienan, que les gusta copiar culturas de otros países, porque obviamente no les parece más atrayente, por eso, ¿no? Pero en cuanto a los incas, yo no los culpo tanto, porque o sea, si revisan nuestra historia, o sea, nos hace quedar mal. Pero yo, durante varios años yo estaba aceptando eso, ¿no? Pero lo que me ha pasado ahora es de que con el idioma quechua voy a demostrar que todas esas verdades que nos cuentan la historia eran falsas. Las voy a demostrar parte por parte, no voy a tomar 5 puntos y los voy a desarrollar aquí. Vamos a ver que todo lo que nos han contado estaba mal, ¿no? Vamos a empezar. Bien, el primer mito falso sobre los incas es de que los incas no tuvieron escritura. Eso se nos dice, ¿no? Claramente dicen, los incas no tuvieron escritura, entonces ¿cómo pueden contar sus historias? ¿No? Lo único que ha quedado son tradiciones orales, mitos, leyendas, aunque también te dicen que están los quipus o los tocapus, pero hasta la fecha no se ha podido decodificar. Pero lo que les voy a demostrar ahora es que los incas sí tuvieron escrituras y sí había documentaciones, sí había pruebas de su existencia. Acá les voy a mostrar. Bien, para empezar, les voy a citar al cronista José de Acosta. Él escribió una crónica en el año 1575 y él dice lo siguiente. Acá ustedes lo van a ver. Dice: fuera de estos quipos de hilo tienen otros de pedrezuelas, por donde puntualmente aprenden las palabras que quieren tomar de memoria, y es cosa de ver a viejos ya caducos
con una rueda hecha de pedrezuelas, aprender el Padre Nuestro, y con otra el Ave María, y con otra el Credo. Eso ya consta en 1575. O sea, este cronista español fue testigo de que los incas, o sea, los descendientes de los incas, usaban unas ruedas de piedra donde ellos colocaban piedras, maderas, figuras, y con eso aprendían. O sea, la escritura de los incas era ideográfica, no era alfabética como la que usamos ahora. Y acá hay una prueba del cronista Guamán Poma de Ayala. Él escribió la Nueva Crónica de Buen Gobierno en el año 1615. Él relata eso, ¿no? Acá dibuja el Inca Tupac Yupanqui, y acá está la famosa rueda de piedras. Parece que él ha dejado esta prueba de que los incas usaban eso. Lo mismo que dice este cronista, lo plasma Guamán Poma de Ayala. Sería una evidencia, ¿no? Esa es la famosa rueda de piedra. Pero esto sean lo que serían las crónicas, pero también existe evidencia física. Acá está. En los años 50, por el año 1950, el argentino Dick Ibarra Grasso, él se percató de que en la zona del altiplano, no sé, cercano al lago Titicaca, la gente de ahí, cuando llegaba la época de Semana Santa, armaba estas ruedas de piedra. O sea, armaban como tortas de barro, y en esas tortas de barro colocaban piedritas, maderas en espiral, ¿no? Como este es un ejemplo. Ahí vemos cómo están armando. Ahí las dejan cocer, las dejan secar, y acá con cada figura representa una palabra, ¿no? Y también han encontrado cueros. Esto lo ha documentado el doctor Fernando Garcés de Bolivia por el año 2014. Él ha hecho un trabajo de recopilación de estos elementos. Esto también lo hace la Universidad de San Simón de Bolivia. Y encontraron cueros obviamente de animales con estas figuras en ideogramas. Y esto es en espiral, ¿no? O sea, de afuera hacia adentro. Esta es la escritura de los incas. Pero ahora simplemente estarán preguntando cómo se lee esto, cuál es la lógica. Es que es diferente a la lógica que usamos ahora, ¿no? Nosotros tenemos A, B, C, D, pero los incas no usaban eso. Los incas usaban ideogramas. Es parecido a la lógica que usan los jeroglíficos egipcios, donde cada dibujo representa una idea o palabra, y los incas han hecho lo mismo. Acá para que lo vean más claramente, les voy a poner acá un ejemplo. Bien, acá. Esta lógica yo la he perfeccionado, ¿no? Por ejemplo, no se nota bien, un gato. Ya, al de arriba, ese es un dibujo de un gato. En quechua, los que saben quechua, gato se dice michi. Ya. Ahora, en idioma puquina, y es como le llaman a la luz del sol. Entonces, ¿cómo armaríamos una palabra? Si dibujamos un gato michi y le agregamos el símbolo i, que es un asterisco, como la referencia a la luz del sol, tenemos el verbo michi. Michi en quechua significa pastear. O sea, ahí ya tenemos una palabra. Y podemos formar más, ¿no? Por ejemplo, hualpa sería un ave. Y si le agregamos el verbo raíz en quechua es i, o sea, hualpay, tenemos inventar, la palabra inventar. Chaco es una raza de perro lanudo en quechua. Y si le agregamos el verbo i, chacuy, que significa cazar. O sea, se pueden formar palabras con ideogramas. O sea, la escritura inca estaba encriptada en el mismo idioma. O sea, el mismo idioma quechua se puede representar de forma concreta. O sea, esa es la habilidad del quechua. Entre las muchas características que tiene el idioma quechua es que puede convertir lo abstracto en concreto. Y pocos idiomas pueden hacer eso, ¿no? Acá miren, acá hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, mico, según el diccionario de la Academia Mayor de Cusco, significa mono. Y si le agregamos este símbolo, dice micuy, que es comer en quechua. Y podemos hacer conjugaciones. Un mono más un perro más el asterisco, sería mico, urco y micurcoy, comer rápidamente. Si tenemos mono más una estrella, que en quechua dicen chasca, tenemos la palabra micuchasca. Mono más un gato usca, esto es según el diccionario de Jorge Lira, o sea, micusca, devorado. Mico más una alpaca más asterisco, micupacuy, ayudar a comer. O sea, sí se puede formar palabras. O sea, la escritura inca sí ha existido. O sea, acá está la prueba, ¿no? O sea, lo estoy mostrando en base a crónicas, en base a evidencias, y en el mismo idioma estaba la clave. Esto podría reemplazar la escritura que ahora usamos.
Porque la situación actual del quechua es esta. En las academias se pelean por... Uno dice, no, el quechua es trivocálico, otro dice, no, el quechua es pentavocálico. Otros dicen, no, que el quechua de Cusco es la que vale, no, que el quechua de Ayacucho, que el quechua de Ancash, que el quechua de Puno, todos se pelean. Al final el quechua no está avanzando, pero si se reversara esta lógica, eso se resolvería totalmente. Acá ya no te preocupas si es con K, que si es con U o con E, todos son dibujos, y esto sería más fácil para los niños aprender, porque son con dibujitos, o sea, eso le gusta a los niños, y así se aprendería más rápidamente, y se resuelven muchos problemas burocráticos. Y apenas ejemplos, ¿no? Por ejemplo, formamos una frase, mana tanta cancho, es decir, no hay pan. Mana en el altiplano, en la zona de Puno, le dicen a la chichazara, ¿no? Tanta es pan. Cancho, según la crónica del manuscrito de Guarachirí, cancho es el nombre de un pájaro. O sea, chichazara más pan más este pájaro es mana tanta cancho. Así se puede formar palabras. Lo mismo acá, por ejemplo, sacha en quechua es árbol, pero si dice sacha sacha significa bosque. O sea, tienes que dibujar dos arbolitos y ya tienes la palabra bosque. Acá les voy a poner un saludo. Napa es un tipo de llama, una llama blanca, no con adornos. Y es el asterisco que les dije. Coy es el animal coy. Ki es el árbol, porque esta raíz sí la he encontrado en varios términos que hacen referencia a las plantas, ¿no? Está en quinoa, está en malqui, está en kiwicha, en quina. O sea, yo le saco la deducción de que ki significa árbol. O sea, napa y coy ki, tu coy son coiwa. O sea, te saludo con todo mi corazón. Eso está, así se puede armar palabras en quechua con estos ideogramas. Y aquí ya hemos resuelto, o hemos resolvido un mito falso sobre los incas, ¿no? De que no tuvieron escritura, pero acá está la prueba. O sea, sí tuvieron escritura. La idea es reemplazar lo abstracto por concreto. Y el quechua es rico en esas características. En el libro yo te doy más ejemplos de cómo se escriben los números, pronombres, conjugaciones, verbos, adjetivos. Acá solo estoy dando unos cuantos ejemplos. O sea, esto es más entretenido, realmente. Pero ahora vamos a voltearle la versión. Ahora, así como la historia oficial nos dice que los incas no tuvieron escritura, yo les voy a voltear eso. Ahora, yo les voy a decir que los incas han inventado la escritura. No, ahora que tanto nos están discriminando, ahora yo les voy a voltear a todos ellos. ¿Okay? Que yo estoy yendo más allá. A ver. Por ejemplo, los egipcios, se habrán visto, ellos usan jeroglíficos. Y cada jeroglífico, cada ideograma sirve para... Gracias. Bien. Ahí. Ya bien. A ver, díganme, ¿qué es este animal de acá arriba? Un gato. Ya, cuando los egipcios, en sus jeroglíficos, ponen un gato, eso significa ver. Lo usan como la palabra ver. Y esto coincide con el quechua, porque en la lámina de Santa Cruz Pachacuti, es un cronista inca, él dibuja un gato que lo llama el kawa. Pero kawa en quechua significa observador. O sea, hay una relación del gato con la observación, igual que los egipcios. Luego, cuando los egipcios quieren decir set, hacen este dibujo. Es un pie. Cada vez que quieren decir set, dibujan el diagrama de un pie. Y esto coincide con el quechua, porque en quechua pie se dice chaki, pero tener set en quechua se dice chaki, chaki. O sea, hay una similitud fonética. O sea, es igual a los egipcios. Ahora, este diagrama, que es una especie de pollo, lo usan para decir amanecer en los jeroglíficos egipcios. Cada vez que quieren escribir la palabra amanecer, siempre incluyen ese pájaro. Y ahora en quechua es parecido, ¿no? Pacari en quechua significa amanecer, pero incluye la palabra aymara paca, que en aymara es un águila. O sea, es parecido. Luego, nuevamente, ¿no? A ver, dígame qué animal es este. Un perro, ¿no? Ya, entonces, cuando los egipcios quieren decir la palabra cazar, dibujan un perro. Y él les explicando de que el perro, chaco, de ahí sale el verbo chacuy, o famoso chaco, ¿no? Cuando van a cazar las vicuñas, eso le dicen el chaco. Pero el chaco también es un perro, o sea, es otra coincidencia, llevamos 4 coincidencias. Luego, cuando los egipcios quieren decir la palabra crear, inventar, usan este dibujo, tiene una especie de garzo. Y esto es parecido al quechua, porque crear en quechua se dice walpay,
Y esta palabra hualpa y deriva de hualpa, que es un ave en quechua. O sea, otra similitud. Y la última similitud sería esta. El sapo, para estas palabras, este ideograma sapo en los jeroglíficos egipcios lo usan para representar la abundancia, la riqueza. Y eso coincide con las creencias del altiplano, ¿no? Donde dicen que el sapo representa la riqueza. Por eso usan, ¿no? En algunas tiendas colocan sapos, porque dicen que eso les va a traer riqueza. O sea, ¿cómo es posible que todas estas creencias que tienen los egipcios coincidan con los incas? Es como si los jeroglíficos egipcios hubieran surgido de la lógica del quechua. Entonces podría teorizarse de que los incas le han enseñado a los egipcios a armar estas palabras. Sé que suena muy, ¿no? Pero es que tenemos que recuperar nuestra autoestima, ¿no? Porque dicen, no, incas con egipcios, no dicen, no, o sea, muchos dicen, estos son los egipcios, estos son los incas, pero no, pues estamos al igual. Pero ahora vamos a ver algo más. Estos son unos apuntes que hizo Jean-François Champollion. No sé si alguien ha escuchado de Jean-François Champollion. ¿Alguien ha escuchado? Jean-François Champollion fue el primero en descifrar los jeroglíficos egipcios. Para poder decodificar esos ideogramas, él comparó el idioma chino con el copto y se dio cuenta de que estos idiomas eran similares. Primero, si se fijan, lo de arriba, estos son ideogramas de los jeroglíficos antiguos. A ver, vamos a ver cómo es esto. Ya. Lo de arriba son ideogramas chinos antiguos y lo de aquí son ideogramas del egipcio. Y si se fijan, son parecidos. O sea que el egipcio, los jeroglíficos egipcios se parecían a los ideogramas antiguos de la escritura china, ¿no? O sea, se puede decir que el chino ha surgido de los jeroglíficos egipcios. Pero si la lógica de los jeroglíficos ha salido del quechua, se podría teorizar que el chino ha surgido del quechua. Pero ¿cómo comprobamos eso? Esto lo menciona un lingüista, el Robert Kaplan. Acá tenemos el nombre. En el año 1986, él analizó todos los idiomas del mundo y sacó esta lógica. Dice de que el idioma inglés tiene una lógica lineal. Las lenguas semíticas siguen una lógica en zigzag, las orientales en espiral, las románicas así, ¿no? Como un desorden como el español, y el ruso también, ¿no? Pero lo interesante es esto. Él dice que las lenguas orientales, que comprenden el chino, el japonés, el coreano, siguen una lógica en espiral. Y yo les he mostrado hace un momento de que la escritura inca era en espiral. Entonces se puede teorizar de que esto es también, el quechua también tiene una lógica en espiral. Y si esto coincide con el quechua, con el chino, y esto coincide con los jeroglíficos, sería una forma de demostrar que los incas han inventado la escritura. No, o sea, le vamos a voltear a la teoría. Ahora vamos a crear un nuevo mito sobre los incas. Que los incas han inventado la escritura. Y una prueba más contundente es esto. Esto es el famoso disco de Festos, que fue hallado en Grecia, y hasta ahora nadie ha logrado decodificar esto. Pero si se fijan, esta escritura es en espiral, ¿no? Así, igual que la escritura inca. Y yo he logrado decodificar algunas palabras de acá, siguiendo la lógica del quechua, ¿no? De reemplazar ideogramas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay dibujos de pájaros, ¿dónde está? Por ejemplo, ¿dónde está? Había un dibujo de un pájaro por acá. Acá hay un pájaro, no se nota bien, pero esto es un pájaro. Este pájaro tiene dos significados en griego. Poli en griego significa pájaro, pero también significa ciudad. O sea, este ideograma de pájaro lo usaban para representar una ciudad. O sea, si yo supiera griego, más palabras griegas, creo que podría decodificar esto, usando la lógica del quechua. Ya, con estas evidencias que le he mostrado, ya pues, se podría teorizar que los incas han inventado la escritura, ¿no? Y rompemos el falso mito que los incas no tienen escritura. Ven que vamos a seguir con otro mito. El segundo mito sobre los incas es que los incas no conocieron el valor del cero. Eso decían antiguamente. Yo me acuerdo que en el colegio a mí me enseñaron que los incas no conocieron el valor del cero, ¿no? Eso decían antes. Ahora recién se están retractando. Hace pocos años recién se dicen, no, sí conocían el cero, pero antes decían que no. Pero ahora ya les voy a mostrar que no solamente no, sí conocieron el cero, sino que lo han inventado. Por ejemplo, para demostrar esto tenemos acá. Si alguien conoce la numeración maya, sabrán que el número 0 los mayas lo representan por una concha marina. Seguramente habrán escuchado alguna vez de eso. Esa concha marina para los mayas simboliza el número 0. Pero ¿cómo se dice concha marina en quechua? Dice churu. Y churu, para mí esta palabra representa el número 0. Les voy a explicar por qué.
El quechua, como estaba diciendo, es un idioma tan complejo que se le puede entender hasta por sílabas, donde se puede determinar que la palabra chu mismo significa vacío, cero, nada. ¿Por qué? Aparece en chusaj. Chusaj en quechua significa cero, vacío, nada. Pero también aparece en la palabra chumpi, que según el diccionario de la Academia Mayor del Cusco significa oscuridad. O sea, oscuridad sería ausencia de luz. O sea, chumpi. Luego cuando tomamos algo que no tiene sabor, ¿qué decimos? Está chuma, ¿no? Está chuma. Entonces, y así es el agua, ¿no? El agua está chuma. Y tiene esa palabra chu, o sea, sin sabor. Y curiosamente tiene la palabra uma, que en aymara es agua. Y el agua es insípido, ¿no? O sea, es curioso que en una sola palabra están estos dos conceptos. Luego, ya sacamos la conclusión de que chu significa cero, vacío, nada. Y aparece en churu. Pero ahora vamos a explotar más esto. Uru en aymara, sé que me van a decir, no, uru en aymara significa amanecer, no la luz del día, pero yo he revisado el aymara de 1888 en el libro de Emeterio Villamil de Rada. Es un políglota boliviano que escribió La lengua de Adán, donde él demuestra de que el primer idioma del mundo había sido el aymara, y él traduce la palabra uru como luz. Y ahora esta palabra uru aparece en una palabra quechua, ruru. Ruru en quechua significa fruta. Pero ahora dirán, ¿qué tiene que ver la fruta con la luz? Es que hace unos años había un científico llamado Albert Popp. Él sostenía de que, que las frutas brillaban porque contenían biofotones, es decir, que la misma fruta puede emitir luz. Y es curioso que la palabra uru del aymara aparezca acá. Es como si los incas sabían que la fruta podía brillar, que la fruta tenía biofotones. Por eso es que yo les digo que el idioma quechua encripta bastante información científica, filosófica, de todo tipo. Y en base a estas dos lógicas, tenemos que churo tiene la palabra chu, que es vacío, y uru, que es luz. Pero ¿qué tiene que ver la luz con el vacío? Es que en física, si habrán escuchado algo, la luz no tiene masa, ¿no? Los electrones no tienen masa. O sea, este símbolo del churu, que es la concha marina, es doblemente cero. Es decir, si los incas sabían esto, es posible que los incas le hayan enseñado esto a los mayas, ¿no? Porque los mayas no explican por qué la concha marina representa el número cero. O sea, los incas le han enseñado a los mayas el concepto del número cero. O sea, eso ya sería, ahí se demuestra que los incas sí conocieron el valor del cero, porque está incrustado en su idioma, y ahí. Pero vamos a ir más allá. Por ejemplo, mi amigo Sergio Huanca escribió un libro llamado La semiótica arquetípica de la matemática inca, donde él sostiene de que los incas han inventado la matemática, o sea que la matemática se creó acá en América. Pero va a decir, ¿cómo vas a decir eso? Es que él sostiene, él lo prueba de este modo. La matemática que ahora usamos lo conocemos como la matemática indoarábica, ¿no? La numeración indoarábica. ¿Y por qué se llama así? Porque la inventaron los hindúes y los árabes. Pero hay un tema, ¿no? ¿Cómo surge la matemática moderna? La matemática moderna surgió a partir de la invención del número cero y del uso del ábaco, porque solo con el ábaco se puede conceptualizar el concepto de cero, porque dice que Fibonacci, el matemático Fibonacci, introdujo el concepto del cero en Europa recién en el año 1200, porque él lo trajo de la India. Y para enseñar eso, el concepto de cero a los europeos, porque en ese tiempo los europeos no podían contar más números arriba del 10.000, ¿no? La famosa miriada griega. Números arriba del 10.000, los españoles no sabían qué hacer con ese número. O sea, llegaban a 10.000 ya no podían contar más. Pero cuando Fibonacci les introdujo el famoso libro Liber Abaci, el libro del ábaco, con eso recién captaron la idea del concepto del cero, ¿no? Pero, ¿qué es el Liber Abaci? Entonces, el libro del ábaco, o sea, que el ábaco sirve para entender el número cero. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? Es que el cronista Garcilaso de la Vega, cuando habla del quipu, lo describe como un ábaco. Él dice que en los ábacos, los quipus, dice que en la parte de abajo se colocan las unidades, las decenas, las centenas. O sea, eso es exactamente lo mismo que un ábaco, ¿no? Ahí está, ¿no?, el dibujo que coloca mi amigo, para entender que el quipu se convierte, o sea, que el quipu es como un ábaco, o que el ábaco evolucionó a partir del quipu, ¿no?, como el título del libro. Pero ahora, ¿cómo prueba esto de que los incas han inventado la matemática? Es que el quipu más antiguo fue hallado en Caral. Y Caral tiene casi 5.000 años de antigüedad, ¿no? Esto lo escribió la arqueóloga Ruth Shady
¿no? En base al carbono 14 se demostró que este equipo tiene casi 5.000 años de antigüedad. Y si este equipo creó el concepto del ábaco que permite conceptualizar la idea del cero y que de ahí surgió la matemática moderna, entonces se puede teorizar de que la matemática se inventó acá en América. O sea, esa es la tesis que maneja este libro, ¿no? En el libro él lo desarrolla más detalladamente, pero esa es la idea, ¿no? Incluso la palabra ábaco habría sido de origen quechua, porque si ustedes buscan la etimología de ábaco, van a ver que significa dibujar en la arena, eso significa ábaco. Si ustedes buscan, esa es la etimología de ábaco, pero eso coincide con el quechua, porque ábaco sería la mezcla de agua, aco. Agua en quechua es la urdimbre, la tela. Una urdimbre es como una especie de figura cuadriculada, ¿no? Y aco en quechua es arena, es como hacer una cuadrícula en la arena, o sea, un ábaco, ¿no? Y coincide con la tecnología de ábaco, o sea, la misma palabra ábaco era de origen quechua, ¿no? Esa es otra pista de que la matemática sí se inventó acá en América. Sé que suena demasiado simple así como lo explico, pero es bien interesante esto. Ahora vamos más allá. Bien, lo que podemos saber que los incas sí conocieron conceptos de matemática actual, moderna. Por ejemplo, este es el método de Pochansky para hallar el valor de pi. No saben que el pi es la relación del radio con su perímetro. Y es curioso que todas las partes para hallar el valor de pi, mediante este método, tienen la palabra pi. Por ejemplo, chau pi es el centro. Iruru es lo que está dentro del círculo. Es el círculo, pero piruru es el perímetro, la circunferencia, ¿no? Y ahí está pirú, que es el triángulo, pichu, que es otro pico. O sea, parece que ese pi es el famoso pi, ¿no? de la matemática, de eso, ¿no? Sé que es muy simple, pero podría ser una pista. Ahora bien, si comparamos esto es lo que les decía. Y la palabra aquí se halla en todo lo que tiene que ver con plantas, ¿no? Está en quinto, que son 3 hojas de coca. Y ahora miren esto. Si ustedes comparan una ecuación actual con un árbol, van a ver que es bastante parecido, ¿no? Que se ramifica igual que esto. ¿Y cómo se dice dividir en quechua? Se dice araki. Iraki incluye la palabra aquí, que es una planta. Es como que los incas sabían que la ecuación tenía que ver con esto, ¿no? Con que ellos sabían que esto se ramificaba así. Y eso está incrustado en el quechua. Es que porque parece que los incas su matemática la han sacado de la naturaleza, ¿no? La lógica Fibonacci, de las plantas, de todo ello. Lo mismo con la palabra papa. Solo muy pocos saben que la papa se podía duplicar. Cuando una papa crece, de su raíz puede crecer más papas, y más y más y más papas. ¿Y por qué se llama papa? Pa en aymara significa 2. Eso está, ustedes pueden buscar un diccionario de aymara, van a ver que pa es la abreviatura de payo, que es 2, y como papa tiene pa, es como si dijeran 2, 2. Es como que los incas sabían que la papa se duplicaba y por eso le pusieron ese nombre, papa, ¿no? O sea, que los incas conocían la división, la multiplicación, todo ello. Vamos a hacer algo más. Bueno, en este cuadro yo les voy a mostrar que los incas han inventado la numeración que ahora usamos. Por ejemplo, esto es en aymara. Acá vemos, ¿no?, la numeración en números, en romanos, en maya, en chino, en brahmi y en egipcio. Ahora van a ver algo. Yo les dije que churu es 0, ¿no? Eso ya les expliqué. Ahora, ma o maya en aymara significa 1, pero esa palabra ma sería 1. Yo les dije que pa, o sea, por eso digo, pa es 2. ¿Y cómo hacen el 2 en romano? Hacen 2 palitos. Cuando dicen ma, hacen un palito. En todos hacen un palito. 1, 1, 1, ¿no? Tanto los egipcios, los mayas, los chinos, los hindúes. Ahora, yo les dije que ki es 3, ¿no? Por ejemplo, el quinto son 3 hojas de coca. O sea, hay otra relación del número 3 con las plantas y el número 3. Acá 3, ¿no? Ahora, si acá nos saltamos al número 5, que es pizca o calco en aymara, ahora vean cómo se dice 7. Pa, calco. O sea, si este es 5, es 5 más 2. 5 más 2, 7. Si esto es 3 y este es 5, es 3 más 8. Ya digo, 3 más 5, 8. O sea, coincide con la numeración romana, coincide con esto.
Y por último, ya Tunca es 10, digo, es 9 en Aymara, pero Tunca es 10, es como si este ya fuera el 1 que le resta el 10, ¿no? Como en la numeración romana, y Tunca que es 10. O sea, es bastante curioso de que es como que la numeración ha surgido acá, porque filológicamente, etimológicamente se puede probar a partir del idioma, pero en estos idiomas no se puede hacer eso. O sea, ¿de dónde sacas que 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3? Esa lógica no aparece en su idioma, solamente se explica a partir del Aymara. Entonces se puede teorizar de que los incas o los andinos en general han inventado la numeración. O sea, porque eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy volteándole los mitos. Aparte que estoy rompiendo los mitos, ahora los estoy volteando, ¿no? Ya que me dijeron que los incas no conocían el cero, ahora yo les digo, los incas han inventado el cero y han inventado la numeración. Para darles la contra. Ahora, otro mito falso es que los incas ya no existen, dicen, ¿no? Ya no hay incas, ¿no? Dice, después del mestizaje, dice, ya los incas ya se existieron, ya nadie puede decirse que es inca. Ahora, de esto les voy a decir un pensamiento que me dijo mi amigo Sergio Banca. Por ejemplo, los judíos se han mezclado con varias razas. Pues están los judíos eskenazis, los sefartitas, en fin, hay todo tipo, pero a pesar de que se han mezclado, que han sufrido mestizaje, le siguen diciendo judíos. Pero ¿por qué a nosotros los peruanos que somos incas, que nos hemos mezclado con los españoles, con los italianos, con otras culturas, por qué ya no nos dicen inca? ¿No? O sea, para que se pongan a pensar sobre eso. Ahora bien, les voy a explicar de que los incas todavía existen desde el punto de vista biológico. A ver, seguramente si recuerdan sus clases de biología, sabrán que el espermatozoide entra en el óvulo y de ahí nacen los bebés, vamos, ¿no? Bien, ahora, pero ¿cuál es lo interesante de esto? En el espermatozoide solamente se halla el 1% del material genético, porque ahí está el famoso ADN nuclear, solamente carga el 1% del material genético. Pero en el óvulo de la mujer está el 99% de la información genética. O sea, se puede decir que todos los seres humanos heredamos más información genética del lado materno y solo 1% del lado paterno. Eso según la biología, la genética. O sea, eso es científicamente comprobado. Ahora eso lo vamos a aplicar a la historia del Perú. Bien, a ver, vamos a ver. Las panacas incas, las famosas familias reales de los incas, se formaban en torno a la madre. Eso se lo habrán escuchado, eso lo dice María Rostorowski, una historiadora. Ella dice eso, ¿no? De que las panacas reales incas se formaban a partir de la madre. Parece que los incas sabían esto de la herencia matrilineal, por eso el inca tenía que, o sea, el inca oficial solamente podía ser inca si es que descendía por el niño materno, o de la colla principal, ¿no? La esposa principal del inca. Ahora, esto se lo aplicamos a la conquista, durante la colonia. ¿Cómo ha sido el mestizaje? Mayormente el mestizaje ha sido de hombres españoles con mujeres incas, ¿no? Las reinas incas, las collas. Casi siempre ha sido así. O sea, no conozco casos de hombres incas que se hayan metido con mujeres españolas. No, por eso un famoso caso es el inca García Navega. Él era hijo del capitán Sebastián García y de la colla Chibuogio, que era nieta del inca Huayna. ¿No? Entonces, él era mestizo, sí, pero si aplicamos la lógica de la herencia matrilineal por el lado del ADN mitocondrial, o sea, él genéticamente es más inca que español. Puede que sea físicamente como un mestizo, pero él era más inca. Y el mismo caso es para José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru. Él descendía por línea materna de Felipe Tupac Amaru. O sea, era descendiente de la hija de Tupac Amaru. Primero, ¿no? Porque había dos Tupac Amaru. Felipe Tupac Amaru y José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru. O sea, lo que estoy diciendo acá es de que la mayoría de peruanos actuales descendemos de eso. Descendemos de mujeres incas con hombres españoles, la mayoría. O sea, y si la mayor carga genética está en la mujer, entonces se puede decir que actualmente los peruanos conseguimos conservando más cantidad de herencia genética de los incas, ¿no? Porque descendemos de mujeres incas. Y si con eso se comprueba de que la mayoría de peruanos todavía tenemos sangre inca, ¿no? Aunque parezca que no. O sea, ahí se rompemos otro mito, de que los incas todavía existimos. Otras pruebas, por ejemplo, es esto, ¿no? Como habrán escuchado de los cráneos alargados de Paracas, aunque se hallaron obviamente por Julio Cetello. Cuando estudiaron estos cráneos Paracas, vieron algo curioso.
de que estos cráneos no tienen la famosa estructura sagital que tenemos en la frente. Esa es una característica que tienen estos cráneos paracas. Y esto también lo grafica el cronista Guamán Poma de Ayala. En sus dibujos, él dibujó cráneos incas, no, aparte con cráneos alargados, no les dibuja la famosa estructura sagital, lo cual sí les dibuja los cráneos españoles. En esa especie de cruz que tiene en la frente, es la estructura sagital. Y esto no lo dibuja en ningún cráneo inca. Tampoco a ningún español le dibuja ni por error el cráneo alargado. Yo he revisado los casi 400 dibujos de Guamán Poma de Ayala y a ningún español le pone el cráneo alargado. Esto solo lo hace conocido. Es como si Guamán Poma de Ayala tuviera información de esto. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es que yo ahora lo estoy diciendo, ¿no? Aparte de que yo estoy diciendo que los incas todavía existen, ahora vamos a crear otro mito, que los incas son una raza diferente, aparte de los humanos. Ya somos totalmente diferentes. Bueno, ¿por qué? Bien, seguramente habrán escuchado del famoso hueso interparietal. Es un hueso que tenemos en la nuca, ¿no? O sea, no todos los seres humanos tenemos ese hueso. Ese se llama el interparietal o el pactal o el hueso inca, porque solamente lo tienen los incas, ¿no? Esta es una entrevista que le hizo Rafael Mercado a Brian Forrester y revisaron un cráneo en Paracas y ven que tiene esos huesos en la nuca. Esto es de Chile, de Atacama. Analizaron varios cráneos y encontraron estos huesos. La momia Huayqui, que está en Cusco, también tiene ese hueso en la nuca. Ahora, yo he revisado un libro que se llama Antropología Forense, donde da este dato de que han analizado varios cráneos de todo el mundo y han sacado esta estadística de que a nivel mundial los caucasoides, lo que se llaman la gente blanca, los europeos, solamente el 2% representa ese hueso interparietal o hueso inca. En los negroides, que sería la zona de África, solamente el 5% tiene ese hueso. En los mongoloides, que serían los asiáticos, solo el 12% tiene ese hueso inca, pero en el caso de los antiguos peruanos, el 20%. O sea, acá hay mayor cantidad de esto. O sea que los incas tenemos ese hueso. Eso todavía lo saben algunos chamanes del altiplano. Ellos te dicen, no, te voy a revisar la nuca. Te agarran acá y dicen, no, tú eres inca, te dicen. O sea, puede ser que si ustedes se deberían hacer revisar. Si tienen ese hueso, son netamente incas. O sea, sería lo interesante, ¿no? O sea, pueden viajar al altiplano y preguntar a los chamanes. Ellos saben eso. O sea, la cuestión es de acá que estamos demostrando es de que los peruanos ya parece que tenemos una raza diferente. Sé que van a decir que es políticamente incorrecto hablar de razas, pero si no hablamos de raza, ¿cómo nos vamos a sentir identificados? O sea, si decimos que nosotros no somos de una raza, ¿cómo, o sea, qué vínculo vamos a crear? Los judíos también crean su propio vínculo, ¿no? Dicen somos judíos, los asiáticos dicen nosotros somos asiáticos, pero nosotros, ¿por qué no podemos decir nosotros somos incas? O sea, esta es una forma de crear identidad, porque en la Declaración de los Humanos, la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, ahí menciona que nadie debe ser discriminado por motivo de raza. O sea, ahí están diciendo que existen las razas. Sé que ahora dicen no hay razas, pero ¿por qué lo dicen hoy? O sea, cuando les conviene dicen que no hay, cuando dicen que no hay razas. Sí existen las razas, o sea, no es políticamente incorrecto hablar de eso. Es una mejor forma de crear identidad nacional. Vamos a hacer otro mito. Es que los incas no fueron navegantes. Dicen, no, los incas no han podido llegar a otros continentes, ¿no? Los incas solamente navegaban por la costa, que no tuvieron barcos, eso dicen. Ahora yo les voy a mostrar que eso es mentira. Bien, vamos a empezar por acá. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar que los incas sí pudieron navegar por todo el globo terrestre? Para empezar, este es un dibujo de los mochicas. Es un dibujo donde representan lo que parece ser un barco. No ven que adentro hay personas y hay un piloto. Es demasiado grande, eso puede ser un barco o una balsa gigante. Luego el historiador José Antonio del Busto, él sostiene de que el Inca Tupac Yupanqui pudo llegar a la Oceanía, navegó hasta Oceanía. Eso lo dicen las crónicas. Pero para demostrar esto tenemos que hacer una comparación simbólica, donde yo asocio la navegación con los felinos, los gatos. ¿Por qué van a decir, pero qué tiene que ver el gato con la navegación? Porque miren, en el altiplano a las balsas les ponen cabezas de pumas. Eso también lo hacen los mochicas, les ponen cabezas de felinos.
incluso en algunas palabras está eso, ¿no? El kayak, que es una especie de bote, tiene la palabra yak, que en maya es gato. Y hay varias palabras, ¿no?, que asocian, por ejemplo, los barcos gigantes, los galeones, o sea, el galeón incluye la palabra león. Entonces se puede decir que hay una relación. León. ¿Qué? Un gato león. Gato Suena león. así. Sí. Ya, entonces, se puede decir que hay una relación entre la navegación y los felinos. Y esto sirve para demostrar que los etruscos eran incas. Como los etruscos eran un pueblo, o sea, un pueblo que llegó del mar. O sea, los romanos, los italianos, solo dicen que llegaron de algún lugar, pero no saben de dónde llegaron. No se explican de dónde han llegado los etruscos. No, hay varias teorías, ¿no?, que llegaron de Grecia, que llegaron de otra parte, pero hay una italiana, Natalia Rossi di Tarifi, que escribió su libro América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Ella sostiene que los etruscos eran de origen inca. ¿Cómo se demuestra esto? Es que la palabra etrusco incluye la palabra usco, que en quechua es gato montés. Y si los etruscos eran navegantes y eran felinos, o sea, eran quechuas, eran incas. Bueno, por ejemplo, vean esta moneda, esta es una moneda romana antigua, donde representan a un etrusco. Vean que el mismo símbolo lo tiene un chincha. Este es un dibujo de Juan Pumayala. Tiene ese símbolo, tiene esa estrella, tiene el corte. O sea, prácticamente este es este. ¿Quiénes eran los chinchas? Según María Rostorowski y varios historiadores, los chinchas fueron los mejores navegantes del Tahuantinsuyo, porque ellos tenían la ruta marítima, a la famosa ruta del Spondylus. Ellos traían, el Spondylus es una concha marina roja que traían desde Ecuador, desde Panamá. O sea, ellos navegaban todo ese lado y traían todo. ¿Y qué significa chincha? Chincha significa tigrillo en quechua. Eso pocas personas saben, ¿no? Chincha y suyo significa la región del tigrillo. O sea, si estos son felinos y estos son felinos, o sea, estos son exactamente iguales. O sea, los etruscos, y ahora, otro detalle es que los etruscos hablaban el idioma usco. Ese es el idioma de los etruscos. ¿Y qué significa usco? Usco es gato montés. ¿Y cuál era? Antes de llamarse Runacini, que era el quechua, antes de llamarse Runacini se llamaba Chincha y Simi. O sea, la lengua del tigrillo, o sea, su lengua era una lengua de felinos, igual que el idioma de los etruscos. O sea, hay varias pruebas que demuestran que los etruscos han sido incas, o sea, navegantes pre-incas, incas. Y otras pruebas, por ejemplo, estos son emperadores romanos, el emperador Paullo y el emperador Tarquino. Pero Paullo es un nombre quechua, no hay el inca Paullo. Al emperador Tarquino le decían Tarquino el soberbio, y en Aymara la palabra Tarqui significa el que tiene fuerte carácter. Hay otros, ¿no? Hay otros, como por ejemplo el emperador Anco, el capitán Anco, Anco Marcio. Anco Marcio, Anco es una palabra quechua, como el capitán de los chancas, Anco Guayo. O sea, hay varias similitudes, ¿no? O sea, esta es una prueba de que los incas sí pudieron llegar hasta la zona de Roma, ¿no? Europa. O sea, los romanos están pruebas más contundentes. Por ejemplo, por eso digo que el idioma quechua es bastante importante para descubrir estas cosas. Por ejemplo, Constantino del Busto, él no menciona esto en su libro. Él tiene un libro, Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía. Él no menciona esto. Él no menciona que las islas de la Polinesia llevaban nombres quechuas y aymaras. Ustedes mismos pueden comprobar esto si entran a Google Earth. Van a ver, pongan islas de la Polinesia, les va a salir una lista de islas y algunas tienen estos nombres. Por ejemplo, está la isla Tupay, la isla Kauai, la isla Puca Puca, Tahuata, Rimatar. Esas son palabras quechuas y aymaras. O sea, ¿cómo puede haber esas palabras? No van a decir que los nativos han puesto esos nombres. O sea, los de la Polinesia hablaban otro idioma. O sea, ellos no, la única explicación es que los incas han bautizado el nombre de otras islas, porque ellos sí pudieron llegar hasta allá. Ahora, por ejemplo, en Italia están los famosos Alpes apuanos y tienen la palabra apu, que en quechua es montaña. Y hay volcanes en Filipinas, un volcán que se llama el volcán Apu. O sea, como esas palabras quechuas aparecen en otros continentes. Por ejemplo, ahora en Australia está el Uluru. ¿No? Según lo que he leído, la tribu Anangu de Australia tiene dos piedras sagradas, el Uluru y el Catatuta. Al Uluru lo adoran en la mañana y al Catatuta lo adoran en la noche. Pero qué curioso de que la palabra Uluru derive del quechua huancaíno, donde Ulu es montaña y Uru ya les dije que es luz, luz del sol, luz del amanecer. O sea, la montaña del amanecer, lo que coincide con la cultura de los Anangu. Cata en quechua significa ladera, tuta es noche.
Ladera de noche, piedra de la noche, coincide. O sea, ¿quién le ha puesto los nombres a estas piedras? O sea, es una prueba de que los incas sí llegaron a esos lugares. O sea, desde el punto de vista etimológico, toponímico, se comprueba que los incas sí lo llegaron a estos sitios. Por eso es que es tan importante aprender el quechua, es tan importante. Sin el quechua yo no me hubiera dado cuenta de esto. O sea, ahí están las pruebas. Y una prueba más contundente todavía. Por ejemplo, acá tenemos al cronista Guamán Poma de Ayala, que escribió su, ya les dije, la crónica, la nueva crónica del gobierno del año 1615. Y esta sería una representación del cronista Santa Cruz Pachacuti Yanquis Camargo, que escribió la crónica de la de antigüedad de este reino del Perú en el año 1603. Ambos cronistas han ocultado dibujos, han ocultado información en sus dibujos. Ahora van a ver esto. Según Guamán Poma de Ayala, este es el mapa del Perú. Pero si ustedes ven esto, dirán, esto no se parece en nada a Perú. Dirán, pero Guamán Poma de Ayala no sabía nada de cartografía, no, era un ignorante, dirán. Lo mismo acá, ¿no? Dirán, ¿dónde viene el planeta Tierra acá? Ahora van a ver esto. Si ustedes lo pintan, lo colorean, van a ver esto. En el dibujo de Guamán Poma de Ayala estaba oculto esto, el mapa completo de América. Acá está incluso el contorno terrestre, las coordenadas, ¿no? Latitud, longitud. Acá está, ¿no? En Sudamérica, coincide el río Amazonas, Norteamérica. Eso lo ha ocultado Guamán Poma de Ayala en su crónica. Esta es una prueba realmente irrefutable de que los incas sí sabían que la Tierra es redonda y aparte que navegaron todo el globo. Y lo mismo hizo el cronista Santa Cruz Pachacuti. Todos los andinólogos dicen, ¿no? Estos eran 3 cerritos, dicen, pero no eran 3 cerritos. Eran el océano, no el mar Atlántico, lo que dicen. África, Europa y Asia. No, acá está la India. Y dibuja la Tierra redonda, ¿no? Pachamama. Pachamama significa planeta Tierra. Incluso dibujan otros detalles, ¿no? De que tienen que ver con la astronomía. Por ejemplo, dibuja los 2 estados de Venus, Venus matutino, Venus vespertino. Esto sería Saturno, el rayo es Júpiter y el árbol es Neptuno. Bueno, yo hice un video con Rafael Mercado, que los incas enviaron una placa al espacio, ahí yo detallo eso, ¿no? Si quieren pueden revisar ese video, van a ver que es muy interesante. No quiero extender mucho esta parte, pero lo que acá les estoy demostrando es que los incas han ocultado información a sus cronistas. Porque si ellos mostraran esto abiertamente, quizás sus escritos no hubieran llegado ahora, ¿no? Porque tenían que ser bien astutos de que esa información llegara en nuestros tiempos. Y ahí está la prueba de que los incas sí navegaban por todo el mundo, incluso tenían mapas. Vamos a ver, se ve el último mapa. La última parte, ya para terminar, es los incas fueron fácilmente conquistados, ¿no? Esa nos dice la historia, que llegaron 170 y tantos soldados españoles y vencieron a 10.000 guerreros incas. Eso dice el historiador José Antonio del Busto. Él cree que un solo soldado español se bajó a 45 guerreros incas. Él dice eso, ¿no? ¿Cómo que acaso los españoles que cosas tan fuertes eran? No creo. Ahora van a ver que los espartanos hicieron eso. Bien, esta es la toma de Cajamarca, ¿no? Como yo creo que de verdad ha sido, que los españoles fueron apoyados por otras naciones incas, ¿no? Los huancas, los chinchas, entre otras culturas, los guayas. O sea, esto es lo que de verdad yo creo que ha pasado en la toma de Cajamarca, o sea, la partida de Icatahualpa. Para mí esto es lo que de verdad ha pasado. Les voy a demostrar que esto es verdad. Bien, por ejemplo, los españoles, ¿cómo justifican la conquista del Tahuantinsuyo? Ellos dicen de que el apóstol Santiago bajó del cielo y venció a los ejércitos de los incas. Dicen que los españoles eran más fuertes, ¿no? Que eran físicamente mejores, superiores a los incas, tenían caballos, mejores armas, eso dicen ellos. Y también dicen que la Virgen María también venció a los soldados incas, eso dice la versión de los españoles. Pero esos son ya milagros, es cuestión de religión. Pero vamos a ver la versión contada por los incas. Bien, para empezar hay que destruir otro mito. Que está mal llamar a Francisco Pizarro conquistador. ¿Por qué? Porque un conquistador es un guerrero que luchó en las batallas, como por ejemplo, un verdadero conquistador fue Ramsés, un verdadero conquistador fue Alejandro Magno, fue Genghis Khan, fue Napoleón. Ellos sí fueron verdaderos conquistadores porque ellos fueron a la guerra. Ellos lucharon con los soldados cuerpo a cuerpo, igual que los incas, ¿no? Los incas también iban a la guerra, iban al frente de sus ejércitos, algunos eran cargados en andas y ahí luchaban.
cuerpo a cuerpo, esos eran verdaderos conquistadores, reyes guerreros. Pero acaso Pizarro ha peleado así, lo voy a mostrar que él no peleó. Por ejemplo, esto lo dice el libro de Valdemar Espinosa Soriano, la destrucción del imperio de los incas. En este libro menciona con pruebas, o sea, con documentos reales, de que las tres sayas de los Anahuancas, Lurihuancas, ellos se aliaron a Francisco Pizarro, o sea que los huancas apoyaron a los españoles. Ahí esto más o menos deja pistas del cronista Huampo Mayala, donde él dibuja a un chinche suyo recibiendo a Francisco Pizarro, ¿no? Diciendo que los chinches fueron los que apoyaron a los españoles, y eso es verdad. Luego, si ustedes ven el dibujo de la captura de Atahualpa, van a ver, este es Felipillo. Si ustedes ven su cara, tiene los adornos de un cañari. ¿Quiénes eran los cañaris? Eran los enemigos de Atahualpa. O sea, parece que la captura del Inca ya ha estado planeada desde Ecuador. Todo ha sido fríamente calculado. Y eso de que dicen que los incas no podían vencer a los españoles, eso es mentira. Acá vemos los dibujos de Huampo Mayala, donde ven que las naciones de los huancas capturaron a Hernández Girón cuando se rebeló. O sea, ellos sí podían vencer a los españoles cuando querían. No, acá también se ve cómo lo están haciendo escapar. Acá vemos a un chincha y suyo. Y ahora, ¿cómo probamos esto más contundentemente? Hay un documental de History Channel donde el arqueólogo Guillermo Koch halló un enterramiento en Puruchuco, Lima, donde encontraron varios cuerpos de guerreros incas, pero estos guerreros no tenían heridas de armas españolas, no tenían heridas de bala, no tenían heridas de espadas, tenían heridas de armas incas. O sea, en la versión de los españoles, esto pasó en 1536, ¿no? El famoso cerco de Lima, donde en la versión de los españoles, Francisco Pizarro se enfrentó con un grupo de caballos a un ejército de más de 10.000 guerreros incas, ¿no? O sea, dice que él solo derrotó a todo un ejército armado inca. Eso dice la versión del español, pero la versión oficial es esta, de que Quispe Sisa, la esposa de Pizarro, que era hermana de Atahualpa, al verse rodeada por los guerreros de Quiso Yupanqui, ella mandó a llamar le pidió ayuda a su madre con Tarhuacho, que era la cacica de Huaylas, y su madre le mandó un ejército, y ese ejército fue el que venció al ejército de Quiso Yupanqui. Los españoles prácticamente no hicieron nada. O sea, ahí se prueba históricamente que los españoles nunca lucharon en igual de condiciones contra los incas. Eso es la verdadera versión. O sea, eso es lamentablemente que los incas se traicionaron entre sí. No hubo una división de naciones, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se explica esta división? Esta división la he encontrado en el mito de Guarichiri. En el manuscrito de Guarichiri habla de una batalla épica entre el dios Pariacaca contra el dios Guayayo Carhuincho. Pariacaca era un dios ave, porque su mismo nombre evoca las aves, ¿no? El paria es un gorrión, y la caca es un pájaro carpintero. Guayayo viene de ayo, ¿no? Que es el perro en idioma huanca. O sea, se puede decir que hay una guerra entre las aves y los caninos. Y los incas también tenían esa división. Los chinchas suyos usaban el escudo del león, ¿no? Y el cóndor. Los antisuyos los collas suyos usaban el escudo del aire y la media luna. Y acá ven unos dibujos de Huampo Mayala donde ven a un inca con la cabeza decapitada y un collo. Y un chincha suyo, por su símbolo en la frente, sosteniendo la cabeza de un cañari. O sea, los incas mismos tenían sus propias rivalidades. O sea, cuando los españoles llegaron, se puede decir que los de este grupo se aliaron a los españoles porque vieron que eran iguales, ¿no? Los españoles llegaron con el escudo de león, con las cruces, ¿no? Y esto se repitió en la rebelión de Tupac Amaru, donde el que venció a Tupac Amaru, Mateo García Pumacahua. Mateo García Pumacahua, él era un guerrero chincha, él nació en Chincheros, o sea, era un chincha y suyo. Tupac Amaru había nacido en Tinta, en la región Coya suyo, o sea, eran rivales. Y él mandó a pintar esto en la iglesia de Chincheros. Él mismo se dibujó como un puma derrotando a una serpiente alada que sería Tupac Amaru. O sea, los felinos se enfrentan a la serpiente, ¿no? Es su enemigo natural. Y por eso es que esa es la explicación de por qué se pelearon los incas. O sea, esas son muchas cosas. Ya creo que hemos logrado
destruir 5 mitos falsos sobre los incas. Espero haberles elevado la autoestima, porque eso es lo que le falta bastante a los peruanos. Y ahora voy a responder algunas de sus preguntas. Bueno, acá les dejo mi canal de YouTube, donde yo subo videos sobre estos temas. Acá mis contactos de Facebook, para que me busquen. A ver si puedo responder algunas preguntas. Una consulta, ¿no? Sí. Todo esto puede estar que hemos escrito en la hoja, en nuestros correos. ¿Qué? En nuestros correos, el documento. ¿Cómo? O sea, ese documento lo puede Que lo va a enviar, pues. reenviar. Vas a enviar el correo. Si me llevas el correo puede ser. Sí. ¿Alguna pregunta? Y una pregunta, o, por ejemplo, siempre se ha dicho, dice que los incas eran altos, ¿no? Pero últimamente estaba leyendo, dice que los incas no medían 1,60 m, ¿no? Entonces, yo no sé, de repente tú has estudiado cuál era, digamos, la estatura mediana que tenían los incas, ¿no? Esa pregunta es un poco fuera del lugar, pero Claro. según lo que me comentó mi amigo Sergio, por ejemplo, Sergio, ¿te acuerdas de esto? ¿Cómo era eso de que los constructores, o sea, sacaron que los constructores más bajos eran mejores trabajadores que las personas que eran más altas? ¿Te acuerdas de eso, Sergio? Ah, sí, eso fue cuando se estaba construyendo el puente de Brooklyn en Estados Unidos. ¿Y qué había pasado? De que para construir ese puente, la gente que trabajaba en la construcción de ese puente estaba sometido a una presión extrema. Y de pronto se dieron cuenta que los que no resistían a esos trabajos extremos eran la gente que eran altos. O sea, había un alto índice de desertado. Entonces, Roebling, que estaba construyendo el puente, sacó una estadística qué obreros habían desertado, y mayormente toda la gente alta habían desertado. Y la gente más baja era la que soportaba mejor esas condiciones extremas. Sí, entonces, por eso se demostraría de que, o sea, no tiene que ver, no importa mucho el tema de la altura, porque eso demostraría que las personas bajas sí construyeron Sacsayhuamán, Machu Picchu, o sea, eso no tiene nada que ver la altura. Es un tema, no sé, fuera de lugar. Claro, porque, por ejemplo, en la historia, Napoleón Bonaparte tenía una estatura bien baja, era bajito. Alejandro Magno, hay varios, el mismo apóstol Pablo, ¿no? Se parece que la gente de baja estatura tiene el metabolismo mucho más rápido que la gente alta. Eso explicaría por qué la gente de más baja estatura se puede decir que es un poco más dinámica, algo así, ¿no? Y mayormente creo que los incas no están catalogados como gente alta, una estatura así parecida a los japoneses, a los chinos, algo así más o menos. Y en el rescate de Atahualpa en Cajamarca, bueno, los incas pidieron un cuarto con la altura de la mano de ¿no? Sí. ¿Es verdad? Sí, dicen que no, ahí está supuestamente ahí está la casa, ahí ponen una marca, pero no sé si será de verdad. Supuestamente, según los cálculos, dice que Atahualpa podría haber metido 1,70 m, 1,80 m, pero no sé si será cierto. Una acotación, Pedrito, esto que él habló de que los incas estaban divididos en el linaje de las aves y el linaje de los felinos, cada linaje tenía su símbolo. Por ejemplo, los que eran linaje felino o canino, su símbolo era el sol, o sea, se puede decir que eran solares. Y los que eran aves eran los lunares. Y eso actualmente se sigue dando. Se da en el mundo empresarial, en las guerras, todo. Por ejemplo, cuando se enfrentaron los cristianos contra los musulmanes tenían el símbolo de la media luna, o sea, eran lunares, y los cristianos tenían el símbolo de la cruz, y la cruz es felino, o sea, eran solares, era una lucha de los lunares con los solares. Por ejemplo, en esa marca comercial de Adidas, son dos hermanos, son rivales, ellos han creado dos empresas, uno era Adidas y el otro era Puma. Puma tiene un símbolo felino y Adidas tiene tres hojas de coca, algo así parecido, como un quinto. Ese es el símbolo de Adidas, ¿no? Entonces se puede decir que lo que es hoja vendría a ser ave. Por eso que las aves tienen la palabra, se relacionan con la planta. Por ejemplo, cuando tú dices avena es una planta, pero tiene la palabra ave. Paloma es un ave, pero tiene la palabra palo, que viene de la planta. Pájaro es un ave y tiene la palabra paja, que paja es planta. Igual en quechua, por ejemplo, cuando nosotros decimos pichu en quechua quiere decir pájaro.
pero contiene la palabra ichu, que es una planta. Entonces, ¿qué significa eso? De que la planta es un símbolo lunar, es el símbolo de la serpiente, de las aves, y eso vemos en ese logo de la marca Adidas, ¿no? O sea, se puede decir que Adidas es la luna y Puma es el sol, algo así. Y si analizamos la historia, eso también funciona, en las revoluciones que ha habido, siempre los que se han enfrentado han sido lunares contra solares. En realidad el tema es muy amplio, no quiero extenderlo, ¿no? Se podría opinar más cosas de eso, pero... Sí. Bueno, como Caral tiene 5.000 años de antigüedad antes de Cristo y es una de las culturas más antiguas, se supone que la cultura inca es mucho más antigua de lo que pensamos y la sabiduría inca es mucho más antigua, no solo los incas, lo que nos marca la historia del 1500 al 1532 con 12 incas que enseñan en el colegio, ¿no? Pero ha tenido la cultura inca una época de apogeo espiritual y una época de decadencia al final, cuando fueron, entre comillas, conquistados. ¿O no? O sea, ¿a qué se refiere? O sea, que los últimos, para custodiar la sabiduría espiritual que tenían, ellos la han custodiado porque sabían que iba a haber una decadencia. Entonces, los últimos incas, Huáscar, Atahualpa y toda la generación anterior, ya era una cultura inca en decadencia espiritual. Sí. O sea, hay una profecía que llaman el Pachacuti, que es un fenómeno cataclísmico que pasa cada 500 años, dicen, en la que esa profecía dice que cada cierto tiempo el mundo se voltea, los que están abajo suben arriba, los que están arriba bajan abajo, y se puede decir que a los incas les ha pasado eso, ellos querían esa profecía, y que eso les ha pasado, y ya han pasado 500 años ahora, y ahora está regresando eso, y con eso dice el mito de Incarri, el retorno de los incas, mira, como parece que el tiempo de los incas va a regresar. Esa época de oscurantismo está regresando, y más o menos yo lo estoy arreglando con esta información, ¿no? Son conocimientos de hace 500 años que están regresando a estas épocas. Es como cumplir una profecía que ha pasado hace mucho tiempo, y con esta información yo lo estoy demostrando, ¿no? O sea, estoy sacando a la luz conocimientos que estaban ocultos, o sea que el tiempo de los años se está volviendo de verdad, esa profecía se está volviendo. Hermano, Sí. sí, yo pienso que sobre lo que decía la señora, bueno, tiene razón, ¿no? Yo pienso que ella se está enfocando bien lo que nos pasó, ¿no? Y también voy a felicitarte, ¿no? Lo que explicaste y también me parece acertado, ¿no? Pero estamos, no sé qué fecha dentro del calendario occidental podríamos decir que ya estamos iniciando ese Incarri, ¿no? Ese retorno. Pero creo que ya estamos. Sí. Y más allá de lo aprendido hoy, creo que debemos de tomar acciones inmediatas, ¿no? Si estamos en ese Incarri, en ese retorno, en ese Pachacuti, ¿qué acciones debemos tomar? Veo que ya muchos están tomando conciencia de los plásticos, veo héroes que están salvando animales marinos que están con plásticos en sus bocas, en sus cuellos. Acá los que estamos, ¿quiénes estamos haciendo las acciones de no comer carne, ¿no? Entonces, y nos falta mucho, ¿no? O sea, oye, me incluyo, ¿no? O sea, ¿qué acciones nos faltan para ser parte de ese Pachacuti, ¿no? Desde tu punto de vista. Bueno, en parte esto tiene que ver mucho con el libro. Yo les voy a explicar por qué ustedes deberían obtener este libro, porque miren, según todo lo que se ha explicado seguramente no lo han visto, seguramente quizás no lo han encaptado mucho, porque es otra lógica diferente, no estamos acostumbrados a pensar de esa forma. ¿Sí? La luz, si puedes prender para... Préndelo, ¿eh? Sí, para que se vea el libro. Ya. Bien, lo que estaba diciéndoles es que yo he escrito este libro usando otra lógica diferente, que es la lógica que usaban los incas, porque en el colegio nos enseñan a pensar mecánicamente, nos enseñan a memorizar. Pues ustedes han ido al colegio y les han enseñado, esto es así, y si quieren decir otra cosa, no, dicen, tienen que estar apegado a la currícula. Pero acá van a entender otra forma de razonar. Van a ver que el quechua les va a ayudar bastante a esto, a razonar de otro método. Van a ver que hay códigos ocultos. Ustedes mismos se van a dar cuenta de cosas que yo mismo no me he dado cuenta acá, donde yo soy solo una persona, no me puedo dar cuenta de todo. Pero usando esta lógica, yo les he dejado acá las pistas. Es como un manual de este libro. Ustedes van a aprender a razonar de otro modo. Es posible que su percepción cambie, porque esto yo lo explicaba al principio. Esto lo expliqué con la teoría de Sapir-Whorf. El relativismo lingüístico dice de que cada idioma está ligado a la cultura de una persona. O sea, según el idioma que tú hables, tu forma de razonar, tu forma de pensar cambia. Por eso es que los quechohablantes no tienen ciertas trabas que tenemos
que hablamos castellano. Porque en el quechua, por ejemplo, yo explico acá, de que en quechua no existe la palabra amigo, solo existe guayquepanay, es como les he saludado, o sea, solo existe el término hermano o hermana. En quechua no existe la palabra malo, solo existe mana ayin, que no es bueno. En quechua no existe la palabra hola, ¿no? Solo imainaya y ancho, o sea, ¿cómo estás? Tampoco existe la palabra Dios, o sea, solo existe tu pananchiskama hasta que nos volvamos a encontrar, porque los incas querían en el reencuentro. O sea, varias palabras que del castellano no existen en el quechua. O sea, esa es otra forma lógica. Imagínense que esas palabras, varias palabras negativas del castellano no las tienen en el quechua. O sea, eso ya les cambia la mentalidad. Por eso los quechuamantes tienen otro razonamiento. Por eso yo pienso que ese es el verdadero interés de por qué el gobierno no quiere que los peruanos aprendamos quechua. Porque nuestra forma de razonar cambiaría bastante, cambiaría para bien. Ese es el verdadero, yo pienso. Rosso, una pregunta. Sí. En uno de tus videos hablaba sobre el Aymara, que tiene código binario, y había un investigador boliviano, ¿no?, que había hecho un software y que con ese software traducía múltiples lenguajes, ¿no?, a la vez. Quería saber un poco más si solo era el Aymara o también era Runasimi, que no me quedó muy claro. Como está diciendo el quechua, el aymara, el puquina, tienen bastantes formas de analizarse. Es un idioma bastante flexible. Yo ya les he mostrado que se puede crear idioma, incluye información científica encriptada y también serviría para eso, ¿no?, como el aymara, que eso lo hizo Iván Guzmán de Rojas, un ingeniero boliviano. Él creó un traductor multilingüe en base a la lógica del aymara, pero lo que me he enterado es de que el idioma quechua está, o sea, ¿cómo es eso? Ya. El idioma es, ¿alguien ha escuchado el idioma esperanto? Sí, es una mezcla de diversos. Ya, ese idioma, lo que pocos saben es de que ese idioma incluía un 60% de quechua y aymara también, o sea, que ese idioma fue creado en base a esa lógica. Por eso es que ese es el idioma más fácil de aprender, pero que según lo que me ha contado un contacto es de que los que hablaban inglés no les convenía que ese idioma se difunda, porque estaba creciendo. No sé qué habían hecho, pero la cosa es que se quedó ahí, o sea, parece que no les conviene, porque parece que el quechua tiene esa habilidad, ¿no?, que es fácil de aprender. Sí, esa es una cuestión. Bueno, acá no les dejo el libro, tienen algunos folletos donde yo explico lo que no expliqué del mapa estelar de los incas. Acá yo les explico cómo los incas sí conocieron los 9 planetas, el sistema solar, la galaxia. Se van a ver que es un libro bien completo. El libro también incluye bastante información, ¿no? Es un libro bastante interesante. Les va a gustar. Este libro lo divide en 5 libros. En el mismo libro hay 5 capítulos. Y cada capítulo está diseñado por un tipo distinto de persona. Hay personas que les gusta leer historias, está historia. Está el libro para personas que les gusta razonar, hay una parte de eso. Hay para personas que les gusta crear cosas, está también acá. Pero está un libro para cuestiones técnicas. O sea, es un libro bastante, les va a gustar bastante. Y que considero que les va a interesar. Así que si no tienen algo más, cuando habíamos terminado la exposición. Muchas gracias.